síndrome de la edad de oro, retrospección idílica. Primero que todo, quiero aclarar el concepto de síndrome. No es una enfermedad, no es una condición, es más bien una manía o una costumbre de la mente humana. Y ya lo vamos a ver en detalle y lo vamos a desmenuzar. De igual manera, si en el camino surgen preguntas o inquietudes, ustedes las pueden colocar allí en el chat o las pueden tener allí en la mente, y cuando terminemos podemos dejar un espacio, unos 15 o 20 minutos para socializar la charla, aclarar dudas, inquietudes, o incluso si alguien quiere hacer algún aporte o comentario, se puede sentir en la libertad de hacerlo. ¿Qué es una retrospección? Una retrospección individual es ver hacia adentro, reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente, sobre nuestro futuro y empezar a ver lo que estamos haciendo, si está bien o está mal. Pero en este contexto de retrospección idílica, la palabra idílica significa exagerar de forma positiva algo que ya pasó, algo que no es tan real, pero solemos pintarlo como lo más bonito, lo más elegante y lo más hermoso, y de cierta forma esto lo hacemos para pretender escapar del presente. La pregunta es, ¿qué es lo que más extrañas del pasado? Y cuando me refiero al pasado, estoy hablando de hace 10, 15 o 20 años. Obviamente, por ahí vi chicos jóvenes en la reunión, pues ellos van a pensar en 8 años hacia atrás, no en 20, porque posiblemente tengan esa edad. ¿Qué es lo que más extrañas del pasado? ¿Extrañas a un ser querido, una amistad? ¿Extrañas esa época de la infancia cuando no pensabas en nada más que estudiar, jugar y hacer oficios dentro de casa, etcétera? Es curioso ver que siempre que vemos hacia atrás nos planteamos esos momentos que nosotros solemos pensar e imaginar hoy día con nuestra mente idílica o con nuestro síndrome de la edad de oro, solemos pensar que fue lo mejor. Sin embargo, aquí coloqué una cita que me gustó mucho y hoy quiero compartirla con ustedes. ¿Cuál fue el mejor tiempo? Justamente hoy hablábamos con mi esposa eso, ¿no? ¿Cuáles fueron los mejores tiempos? Y entonces decíamos, bueno, los años 50, 60 y 70 fueron muy buenos, pero hasta ahí. Hay que aclarar, ¿muy buenos en qué área? No, pues fueron muy buenos en el área de los valores y de los principios. Bueno, posiblemente sí, pero si lo vemos en el área de la salud, cuando escaseaba la tecnología, las cirugías, la parte quirúrgica y médica, donde muchas personas morían por ejemplo, una persona sufría de peritonitis, si un órgano encargado de pronto de hacer un proceso interno estallaba o se dañaba, la persona no tenía acceso ni posibilidad de tomar una cirugía y entonces moría. Hoy día, aunque los valores no son los mejores, pues en cuestiones de medicina podemos decir que estamos mejor que hace 70 años. Y el rey Salomón se hizo ese planteamiento. Y aquí tengo esta frase del rey Salomón en 3 versiones. Dice la primera versión, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca hay sabiduría en esta pregunta. Esta es la versión Reina Valera, pero tenemos otra versión más actualizada. No digas todo tiempo pasado fue mejor, pues no sabes si en verdad lo fue. Oh, qué bueno. Aquí nos da una realidad o nos da un pellizco para despertarnos a la realidad. La tercera versión dice, no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Por ejemplo, imagínate vivir en los años 40, o sea, en los años 1940. Estábamos atravesando la Segunda Guerra Mundial. Y si por cosa del destino tuvimos que ser judíos, pues ni imaginar, ya nos esperaba o nos deparaba un campo de concentración. Imagínate vivir en los años 1860 en Estados Unidos, el país de las libertades, pero estaba atravesando una guerra civil donde todo hombre tenía que ir a pelear o a combatir para uno de los dos bandos. Entonces, cuando empezamos a hacer nuestros planteamientos, decimos, oiga, ¿verdaderamente los tiempos pasados fueron mejores? ¿O es que mi mente lo ha tomado solo como una manía para escapar de la realidad, para no afrontar este presente que a veces se pone un poco turbulento, un poco complicado?
pero que usamos como un mecanismo de evasión de la realidad, y es el síndrome de la época o de la edad de oro. Tenemos que tener en cuenta algo, y es que este concepto de la edad de oro se acuña en muchas áreas, ¿no? Pero primero vamos a definir qué es el síndrome de la edad de oro. Tengamos en cuenta que esto no es una enfermedad, como ya lo decíamos anteriormente. Es una tendencia psicológica, en pocas palabras. Es un mal hábito que nuestra mente adquiere, desarrolla para evadir el presente y la realidad, donde la persona idealiza un pasado. Puede ser la infancia, la niñez, la adolescencia, jugar con los primos, esas vacaciones cuando iba a la finca donde los abuelos, la juventud, una relación, un noviazgo, una amistad especial o una época cultural, etcétera. He escuchado a muchas personas, incluso yo he llegado a decirlo, creo que nací en la época equivocada. Yo creo que pertenezco a esa época de los años 20 o los años 30. Lo digo de forma idílica y romántica, porque si hubiese vivido en los años 20 o 30, posiblemente hubiera tenido que tomar algún bando en esas guerras que se afrontaron tan trágicamente en el siglo XX. ¿Y qué cree? Dice, lo mejor ya pasó. Ese es el peor error de la mente. Lo mejor ya pasó. Por ejemplo, hablo con una persona de 20 años y me dice, los mejores años eran cuando tenía 10, 12 años. No me gusta tener 20, pero hablo con alguien de 30 años y me dice, recuerdo cuando tenía 20 años, creo que es la mejor época de la vida del ser humano. Y entonces yo digo, ¿aquí quién está equivocado? Posiblemente todos estemos equivocados porque estamos viviendo en el pasado, en una edad idílica, romántica, que nuestra mente tiende a idealizar y siempre termina diciendo, lo mejor ya pasó. El segundo concepto, antes era feliz, ahora no lo soy. Ahora que se acercan estas festividades, que si las celebramos o no las celebramos, de cierta forma, pues el marketing de la publicidad y la felicidad nos termina envolviendo. Entonces, no, pues llega, por ejemplo, en Colombia se celebra el 7 y el 8, que es el día, la noche de las velitas. Y entonces las personas salen a la calle, prenden sus velitas, ponen canciones así melancólicas, como con un toque de alegría, pero al mismo tiempo de melancolía. Publican sus fotografías en sus estados, no es que esté mal, solo estoy tomando esto como ejemplo de cómo el cerebro humano trabaja de una forma distorsionada y disociativa, y empieza a decir, antes era feliz, recuerdo que antes vivíamos las navidades de una forma distinta. Pues puede ser muy obvio, ¿no? Si yo tenía 8 o 10 años y solo me preocupaba por estudiar y jugar, y ahora tengo 25 o 30 años, tengo que responder por 2 o 3 hijos, o tengo una deuda con el banco, pues lo más seguro es que mi mente no encuentre un espacio para disfrutar del presente. Siguiente concepto, todo tiempo pasado fue mejor. No, esto sí es un error grave. No todos los tiempos pasados fueron mejores. Hay tiempos pasados que definitivamente fueron tan terribles que lo único que nos dejaron o nos aportaron fueron traumas, heridas, que hoy tenemos que luchar por sanar. Hay un video por ahí viral donde le preguntan a un chico de color, y si pudieses viajar al pasado, ¿a qué época viajarías? Y él dice, ¿cómo? ¿Cómo se le ocurre? ¿Y a son de qué? ¿A son de qué usted quiere que yo vuelva al pasado? No, yo estoy muy contento en el presente. Y creo que esa es la actitud de una persona que verdaderamente quiera construir un bienestar, y no hablo de felicidad, no hablo de éxito que tanto nos tienen embotados en las redes sociales y en los medios de comunicación. No, yo hablo de tener un bienestar. Ejemplo, si tengo 30, 40, 50 años y llega diciembre y diciembre me cogió en soledad o me coge con un turno en la clínica, en el trabajo, pues ¿qué voy a hacer? De forma digna voy a empezar a afrontar mi realidad sin caer en ese juego o en ese error de la mente de romantizar el pasado. No es un trastorno, tengamos en cuenta esto, aquí no estamos haciendo diagnósticos, no, entonces todos los que estamos acá, como hemos pensado que el pasado fue la mejor época
de nuestra existencia. Entonces, no, pues tenemos un trastorno mental. No, 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 no. No nos vamos a tampoco a dejar engañar ni a perturbar nuestra mente. Esto es un sesgo cognitivo. Ya vamos a ver más adelante qué es un sesgo cognitivo y emocional. Pero sí podemos hablar en estos momentos a qué se asocia este sesgo, ¿sí? ¿Cuál es la asociación que se le da? Número 1, nostalgia persistente. Hay personas que no les gusta el presente y se la pasan viendo fotografías del pasado, se la pasan lamentándose, con una nostalgia que, mejor dicho, se le ve a leguas, se le ve a kilómetros. Siguiente punto, viven desmotivados o este sesgo hace que haya una mayor desmotivación, dificultad para adaptarse al presente. Yo recuerdo que alguien me dijo, no, y yo con mis 80 años ni se le ocurra que voy a aprender a manejar WhatsApp, videollamada, Google Meet o Zoom. No, señor, yo soy tradicional, yo soy de la vieja guardia. Bueno, sí, se respeta, claro, pero nosotros tenemos que tener una mente un poco más flexible, no una mente tan rígida. Y muchas veces vivimos tanto en el pasado que nos cuesta adaptarnos al presente. No, yo recuerdo cuando nos enviábamos cartas, estos eran los mejores momentos de la humanidad. Bueno, hoy podemos enviar textos por WhatsApp, podemos enviar notas de voz, podemos enviar un video allí desde WhatsApp. O sea, si vemos desde una perspectiva positiva y optimista, hoy no estoy hablando de valores, por favor, no me vayan a malinterpretar, pero si lo vemos de una perspectiva más del bienestar que nos está dando este siglo XXI, pues tenemos más herramientas para encontrar ese bienestar que tanto el ser humano ha perseguido. Pero muchas veces vivimos en el pasado y eso no nos permite vivir el presente de forma agradecida. También este sesgo hace que evitemos, hay una evitación del futuro. No queremos comprometernos, no queremos responsabilizarnos con un futuro de calidad, no queremos hacer proyectos. Tenemos una baja flexibilidad psicológica. ¿Qué significa esto? Que un problema, una dificultad, un problema de estrés, de ansiedad, alguna dificultad familiar, ya me pega el bajonazo emocional y no me quiero levantar. Digo, no, es que definitivamente los tiempos pasados fueron mejores. ¿Qué es una retrospección idílica? Es cuando, o mejor, este término busca describir la tendencia de siempre estar idealizando el pasado. ¿Qué es idealizar? Idealizar es cuando permitimos que nuestra mente recuerde el pasado, pero de forma selectiva. Solo lo positivo, solo lo bonito, solo lo romántico, creyendo que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor, pero no siempre es así. El pasado también tuvo problemas como los estamos teniendo hoy día. La falacia o la mentira de la edad de oro se llama así porque se basa en la memoria selectiva y el sesgo de confirmación. Este sesgo ya lo vamos a ampliar más adelante, donde se recuerda selectivamente los aspectos positivos del pasado y se ignoran los negativos. Me decía un señor de 50 años, ahora que llegan estas festividades, voy a extrañar mucho a mi exmujer. Es que siento que esta música, esa canción que suena por ahí en los radios del vecino, que llega Navidad sin ti, me tortura. Estoy que voy, la busco y le imploro que regresemos y restauremos nuestro hogar. Y le digo yo, pero amigo, hace 20 días usted me dijo que no se entendían, que lo mejor o lo más positivo para los dos era la separación, porque no encontraba nada positivo dentro de esta relación. Y me dice, no, posiblemente exageré. Yo le digo, no exageraste, porque ese día me hablaste de forma muy realista. Es que hoy tu mente te está engañando y solo está seleccionando, estimulada por el romanticismo de la música y de la época navideña, te está llevando a pensar y a recordar solo en aquellos aspectos donde las cosas funcionaron, pero no estás viendo con objetividad también las veces que tuvieron un enfrentamiento a golpes, verbal, hubo maltrato físico, emocional, psicológico, e incluso los hijos de ustedes estaban en un riesgo absoluto. Incluso podríamos prever de que si no había una separación, uno iba a terminar en el cementerio
y otro en la cárcel. Así que usted no permita ahora que su mente venga a engañarlo a decir que fue la mejor época y la mejor relación, porque estás cayendo en el sesgo cognitivo o en ese sesgo de confirmación donde la mente selecciona lo bonito, lo elegante, pero no se enfoca en lo que verdaderamente pasó con objetividad. También viene la nostalgia, ese deseo de revivir momentos pasados, pero desde una perspectiva nostálgica, con esa emoción compleja del aburrimiento, de la tristeza, y esto en realidad, o la nostalgia, impide que tú puedas concentrarte o enfocarte o hacerte cargo de tu presente. Este es el mayor problema o la mayor dificultad que está provocando o que provoca en la mente humana el síndrome de la edad de oro. También lo tenemos como una expresión más popular que hace referencia a esta misma creencia. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? El síndrome de la edad de oro incluso ha sido representada en el cine, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver más adelante. También, para que tengamos un contexto histórico, ¿no? El síndrome de la edad de oro también hace referencia a esa época, una vez termina la Segunda Guerra Mundial, esa posguerra entre el año 1945 y 1973, donde hubo un auge económico, un crecimiento y una estabilidad social maravillosa, donde todas las personas decían, estamos viviendo los mejores tiempos de la humanidad. Obviamente, comparado con todo lo que acaban de vivir nuestros abuelos y tatarabuelos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Se caracterizó por mejoras en los niveles de la vida, crecimiento de la clase media y la consolidación de sistemas de bienestar social en países desarrollados. Entonces, también la edad de oro hace referencia a un periodo histórico. O sea, no solo es un síndrome, según la mirada de la psicología, sino también, según la mirada de los historiadores, la edad de oro, no el síndrome, ¿no? Sino la edad de oro hace referencia a los años del 45 al 73, donde más hubo prosperidad y mejoras en el bienestar de los países desarrollados. Este modelo económico combinó el libre mercado con una fuerte intervención estatal. O sea, todo eso hace que se le llame así a esta época de la historia humana. Otra forma de ver la edad de oro. En la mitología griega también se acuña este concepto, ¿no? Los griegos solían tener como un concepto así que dijese la edad de oro. Hoy día lo recordamos como una época mítica, o sea, una época de los mitos. Entonces, ¿qué proponía este mito? Decía que había un lugar donde el hombre podía vivir en abundancia, podía tener paz, virtud, tenía todo completamente para poder ser feliz y tener, mejor dicho, todas las cosas a su alcance si así se lo proponía. Pero muchas veces nosotros decimos, no, es que los tiempos pasados fueron mejores. Entonces, aquí también los griegos acuñaron este concepto de la edad de oro para hacer referencia a un lugar o a un tiempo donde la humanidad vivía un estado ideal y no envejecía ni moría. Algo parecido hoy día se está viviendo en el mundo de pronto de la estética, y no es que tengamos nada en contra de él, ¿no? Pero el ser humano hoy día está persiguiendo la inmortalidad, no solo del alma, sino del cuerpo, y también persiguiendo esa felicidad absoluta. Incluso el marketing nos hace creer que la felicidad es un destino o un lugar o una meta donde llegar, pero no. La felicidad es más el proceso que vivimos día a día. También entonces vemos que en la época mítica era un tiempo de inocencia y felicidad sin trabajos ni sufrimientos. Entonces, no, es que los tiempos antiguos trabajábamos menos y comíamos más. Podríamos hacer referencia a eso. Ahora sí, ya partiendo o entrando en materia, dejando de un lado los conceptos literarios como explicación, podemos ver que ahora sí vamos a entrar directamente en el concepto de la psicología, ¿no? Memoria selectiva. Decíamos que la memoria selectiva está muy presente en el síndrome de la edad de oro. Vuelvo y digo, no es una enfermedad psicológica, es más una manía, decía mi mamá, un resabio, una práctica no muy saludable para nuestra mente humana, que es seleccionar. ¿Qué es la memoria selectiva? Es la tendencia a recordar ciertos eventos o información
mientras que se olvidan otros que resultan menos significativos o dolorosos. Entonces, vamos a hablar de una relación que tuvimos de pronto en la juventud o en la adolescencia o de un trabajo. Ay, no, es que fueron los mejores momentos. Pero eso lo hace una persona desde la memoria selectiva, donde solo está rescatando y recordando lo positivo y lo que le agrada a la mente recordar emocionalmente. Pero quizás alguien que vivió de cerca la experiencia suya va a decir, no, no diga eso. Yo recuerdo que usted tenía que ir vez tras vez a sacar a su marido o a su novio de la cantina o del bar donde estaba ebrio de alcohol. ¿Cómo usted ahora viene a decir que fueron buenos momentos? Y eso es memoria selectiva. Solo recordar lo que a la mente emocional le agrada recordar. Y justo ahí tenemos que empezar a contrarrestar con nuestra mente racional y decir, hey, un momento. Todo momento pudo tener cosas buenas, pero también todo momento de la historia también pudo tener cosas negativas. Y ahora está en mí la capacidad de recordarlo de una forma objetiva. Este fenómeno es un sesgo cognitivo que surge porque el cerebro prioriza y procesa selectivamente la información que se alinea con nuestras creencias, valores y necesidades. ¿Cuáles son las creencias en la actualidad y los valores y necesidades del ser humano? Pues ser feliz, ¿no? Es con lo que nos están bombardeando día a día en las redes sociales y en los medios de comunicación. Por eso el cerebro empieza a buscar, en el cerebro hay una zona que se llama el hipocampo. En el hipocampo se guardan todas las memorias, los recuerdos que tienen un tinte o una carga emocional. Entonces, cuando yo estoy así como aburrido, sin dopamina del presente, entonces puedo pues tomar varios hábitos, ¿no? Coger el teléfono, scrollear, bajar, a ver qué encuentro por allí. O puedo empezar a recordar el pasado con melancolía, como que, ay, yo recuerdo que en mi adolescencia jugábamos con nuestros amigos, hacíamos esto y hacíamos aquello. Pero de repente aparece nuestra mamá y nos dice, no se le olvide que esos amigos le hacían bullying. No se le olvide que sus amigos le sacaban plata prestada y no le pagaban. No se le olvide que su mejor amigo le quitó su novia y usted por eso lloró muchísimo. ¿Qué? Mamá, ¿en serio? Claro, acabas de caer en el sesgo cognitivo donde solo recuerdas lo positivo, lo agradable y lo que tiende a sabotear tu vida en el presente. Esto puede ser tanto positivo, claro, por supuesto, al permitirnos filtrar lo irrelevante, como también puede ser negativo al introducir sesgos en nuestra percepción. Claro, pues cuando yo llegué a ver a esa persona que tanto daño me hizo, la memoria selectiva puede ser favorable, ¿no? No, solo recuerdo cosas bonitas que pasaron con esta persona, pero también puede ser negativo porque solo recuerdo eso y nada más, o sea, solo eso y pierdo el criterio. ¿Cuáles son las características principales de este sesgo? Selección de información. Nuestro cerebro recuerda aquello que es relevante para nosotros y olvida lo que no es relevante para nosotros. Y la pregunta es, ¿qué determina en nuestra mente humana que algo sea relevante o irrelevante? Pues lo determina mucho nuestros valores, nuestras creencias y nuestras necesidades. Y justo en esta época del año, pues tendremos que cuestionarnos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, oiga, y llega 24 y 31 de diciembre y qué desgracia la mía. No tengo para comprar una muda de estreno, no tengo para una buena comida, no tengo para un pavo relleno. No, eso tiene que estar uno en la olla para que pase algo así. Bueno, pues depende, ¿no? Porque si hablamos con una persona que está en la UCI o en la unidad de cuidados intensivos en un hospital o que está atravesando una cirugía el 24 y el 31 en un hospital donde hay más de 300 enfermos, pues ahí podríamos decir que somos muy afortunados porque aunque no tengamos para una comida o para una muda de ropa de estreno, sí podemos tener la salud para disfrutar con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, aquí tenemos que cuestionar mucho nuestros valores y también las necesidades que estamos teniendo, porque tristemente hoy, y esto lo dice un párrafo de un libro que leí una vez, es un libro que se llama El deseo de todas las gentes. Decía ese libro, muchas personas son infelices porque se crean o nos estamos creando necesidades imaginarias. Cuando tenga el iPhone 15 seré feliz.
¿A que sí? Entonces, bueno, me ahorro el 50%, saco un préstamo para completar el 100% y ahora me pongo en el trabajo, en la tarea de adquirir mi iPhone 15 porque promete aquí en mi cerebro felicidad. Voy, lo compro la primera noche, mejor dicho, no puedo dormir, lo estudio por un lado, lo estudio por otro, abro una aplicación, abro otra, me tomo fotos y exploro todas las funciones de él. Yo, ay, esto era lo que me hacía falta para ser feliz. Bueno, posiblemente sea una necesidad imaginaria. Pasan 8 días, 15 días, cuando aparece tu primo. Ese primo que no trabaja, ese primo que, perdónenme la expresión, es un sin oficio, un vago, solemos decir en Colombia. Y usted sí trabaja demasiado. Y aparece tu primo con un iPhone 17. ¿Qué creen que va a pasar en su mente? Estamos hablando de una mente juvenil, ¿no? De una mente adolescente. Pues lo que va a pasar es que su mente entra en una frustración. Primero va a ser la comparativa. ¿Por qué el que no trabaja tiene el iPhone 17 y por qué yo que trabajo y me endeudé tengo solo el 15? Y hasta ahí llega la felicidad. De una vez la felicidad le desaparece. ¿Por qué razón? Porque usted compró ese teléfono en base a suplir una necesidad imaginaria y no una necesidad real. Con esto no estoy diciendo entonces que tener un iPhone sea malo. No, no, no. Yo solo estoy colocando un ejemplo. ¿Listo? Influencia de las emociones. Esta es otra característica del sesgo cognitivo. Los recuerdos con un impacto emocional, lo que les explicaba anteriormente del hipocampo, cuando es fuerte, ya sea positivo o negativo, tienden a ser más vívidos. O sea, ese recuerdo más fuerte, por ejemplo, cuando de pronto me celebraron el único cumpleaños de mi juventud, mi adolescencia, y vinieron mis amigos y festejaron conmigo, ese recuerdo está aquí muy, muy fuerte y muy presente y tiene una carga emocional en mi hipocampo. Y yo entonces voy a recordar muy bien ese momento. Pero también puedo recordar un momento triste como cuando enterré a mi mascota, a mi gato, a mi perro o a un ser querido. Entonces, eso también hace parte de las características del sesgo cognitivo. Es un ejemplo de cómo nuestros sesgos influyen en el recuerdo. Por ejemplo, el sesgo de confirmación lleva a recordar información que apoya nuestras creencias preexistentes. Entonces, en las reuniones familiares suelen surgir o salir a flor de piel algunas conversaciones. Y entonces en esa conversación suele decir el hermano mayor, y yo me acuerdo cuando vinieron mis dos tíos de lejanas tierras y nos trajeron regalos a todos. Y usted que es el menor dice, ¿cómo así, hermano? No, no fueron nuestros tíos, fue nuestro abuelo el que vino y no nos trajo regalos. Bueno, ya aquí hay dos versiones de la historia, ¿no? Y cada uno va a recordar o va a reforzar o va a buscar en su cerebro solo los recuerdos que le ayuden a reforzar las creencias preexistentes. No se van a atrever a buscar de pronto en el álbum fotográfico, no se van a atrever a preguntarle a mamá, que era más adulta y tenía más conciencia, sino que solo van a buscar evidencias en sus recuerdos. Y ahí aparece el sesgo. También el sesgo puede funcionar, obviamente, no todo es malo, como una función protectora. A veces actúa como un mecanismo de protección. Nos ayuda a olvidar eventos traumáticos o también dolorosos para que podamos alcanzar ese bienestar emocional. He tenido casos en mi práctica psicológica donde llegan personas y me dicen, Fabio, no tengo recuerdos de los 20 a los 25 años, no tengo recuerdos vívidos, o sea, no sé qué pasó ahí. O no recuerdo, alguien me decía, yo solo recuerdo después de mis 12 años, de ahí para atrás no recuerdo. Alguien peor me dijo esto, Fabio, el domingo salí de casa y recuerdo que desperté el jueves en la clínica. No sé qué pasó el domingo, el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. No sé qué pasó. O sea, se me borró del cassette. Algo pasó conmigo, pero no recuerdo qué pasó. Y tuvo que venir un agente de la fiscalía y decirle, mira, lo que a usted le hicieron fue que lo doparon, le dieron, drogas, burundanga, que lo adormecieron, lo robaron y tristemente también abusaron de usted. Pero ahora la mente, ¿qué hace? Como un
instinto de supervivencia coge ese recuerdo súper traumático y lo envía a un rincón y lo tapa, así como cuando mamá nos dejaba solos en casa y decía, y cuidadito se come la leche en polvo, y cuidadito se come el azúcar, cuidadito se come el chocolate. Y uno, bueno, mamá, y se iba, y entonces al rato uno le llegaba la ansiedad y la tentación, y uno iba a la cocina, bajaba el tarro, y estaba uno ahí comiendo así lleno de chocolate con leche en polvo, cuando también se le regaba un poquito por fuera, cuando sonaba el timbre y entraba mamá. Y uno todo asustado, tapaba el tarro, lo arrinconaba y ¡pum! Tapaba con el limpión el reguero y el desorden para que mamá no viera lo que uno había hecho. Algo así hace la mente. Tapa los momentos tristes, amargos y dolorosos de nosotros, los tapa o los envía al inconsciente para ayudarnos o como una estrategia para que podamos ser verdaderamente, no felices, pero sí alcanzar un bienestar en el presente que podamos pues vivir, ¿no? Esto ya es el lado positivo del sesgo, ¿no? O de esa memoria selectiva, que también nos lleva de vez en cuando solo a recordar lo positivo como un instinto de supervivencia. Aquí tenemos algunos ejemplos. Recordar detalles específicos de unas vacaciones agradables. ¡Ay, no! Fueron las mejores vacaciones de nuestras vidas. Pero olvidar el estrés que generó planificarlas. ¿No? O sea, si estamos hablando de situaciones del pasado, yo tengo que ser muy objetivo. Ok, ¿fueron las mejores vacaciones? Sí, pero acuérdate, Fabio Zavala, que también viviste estrés. Recordar vívidamente una conversación dolorosa, pero olvidar conversaciones rutinarias. Y yo me acuerdo que ese día mi hija, mi esposo, mi esposa me dijo esto y esto y esto. Y como que lo recordamos con tanta claridad que nos martirizamos. Un escritor puede recordar términos específicos, mientras que un violinista recuerda piezas musicales complejas que ha practicado repetidamente. Entonces, en un caso el escritor lo recuerda de forma así, por su arte y su habilidad, sin ningún esfuerzo. Pero en otro caso, el violinista lo recuerda porque lo ha trabajado y lo ha mecanizado. Recordar solo noticias o estudios que apoyan una opinión particular, ignorando los que la contradicen. Eso es el sesgo de confirmación. Por ejemplo, en el aspecto político, no, es que esto es un ejemplo, ¿no? Yo me alineo más con la derecha de mi país, entonces yo siempre escucho solo noticias y medios de comunicación que aprueben las teorías de la derecha. Pero por otro caso, está el que solo se alinea con la izquierda, entonces no quiere escuchar las noticias de la derecha. Pero si yo quiero tener una opinión y un criterio propio y ser dueño de mi verdad, ¿qué tengo que hacer? Pues escuchar una versión y escuchar la otra versión. Esto lo practicaba mucho Salomón, lo practicaba mucho también el rey Atila, era el líder de esta tribu bárbara de los hunos. Siempre ellos decían, si tú vienes a colocarme una queja o a hacer juicio contra tu hermano, no me hables en ausencia de él. Tráemelo y delante de él habla de él, porque yo quiero escuchar los dos testigos. Entonces, así también tenemos que hacer en nuestra mente. En nuestra mente hay dos testigos o dos hemisferios. El cerebro tiene un hemisferio, el hemisferio izquierdo, que es ese hemisferio racional, y también está ese hemisferio derecho, que es el hemisferio emocional. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuando estamos viviendo algo en el presente que no nos gusta y la mente emocional quiere irse allá al pasado, a la edad de oro, a recordar de forma idílica y romántica esos momentos que ya no estamos viviendo, tengo que decirle, hey, un momento. Si tú vas a recordar el pasado con romanticismo, hazlo, pero después lo vamos a recordar de forma también racional. ¿Listo? O sea, que los dos testigos puedan hablar. El hemisferio derecho puede decir, ay, no, pues son las mejores vacaciones, qué chévere. Pero que el hemisferio izquierdo diga, hey, no se le olvide que en el hotel donde nos quedamos se iba la energía cada 2 horas, no había wifi, teníamos que compartir el baño porque era un baño compartido, el vecino de al lado hacía bulla, roncaba, habían zancudos, no había mosquitero. O sea, dar también detalles racionales para que la mente diga, ok, está bien, como que mejor me hago cargo de mi presente y no me quedo divagando en el pasado. Recordar solo las noticias o estudios que apoyan una opinión particular, ignorando las que contradicen. Bueno, ya decíamos que esto es sesgo de confirmación.
¿Cuáles son las consecuencias? A ver, no, aunque decíamos que esto no es una enfermedad ni un trastorno mental, es más un hábito o una condición de nuestra mente que le gusta divagar por allá en las memorias del pasado. Dice, consecuencia positiva, permite filtrar información innecesaria. Esto es como una forma cuando yo le doy a mi ordenador o a mi chat de WhatsApp, búsqueme conversaciones solo donde diga plata, un ejemplo, y él busca solo esas conversaciones dentro de ese chat. Entonces, algo así permite el sesgo el sesgo cognitivo, ¿no? Filtrar información innecesaria y en ocasiones nos ayuda a sanar y a mantener una narrativa personal positiva. Ah, bueno, gracias a Dios que no recuerdo de forma racional todo lo que viví en esas vacaciones, pues hoy tengo un buen recuerdo de ellas. Y está bien, es positivo. Lo que no es positivo es dejar de vivir el presente porque estás saboteándote tu presente y tu realidad solo recordando lo positivo de esas vacaciones. Porque también tienes que recordar que duraste los siguientes 36 meses endeudado con tu banco, con tu tarjeta de crédito, porque pusiste a 36 cuotas el vuelo que compraste para irte de viaje y pagaste una alta tarifa de interés. Bueno, también todo eso toca recordarlo, si no estaríamos siendo justos. Consecuencias negativas. Puede crear sesgos y una visión distorsionada de la realidad si no se es consciente de este fenómeno. Entonces hay gente que dice, literalmente dice, no, pues yo recuerdo que los años 70 eran los mejores. Y yo digo, bueno, pues yo nací en los 90, ¿no? Pero si me tocara escoger entre los 90 y los 70, no escogería los 70, porque mi país en los años 70 estaba afrontando o atravesando una guerra civil donde se mataban entre dos partidos políticos. Entonces yo no quiero esa época. No, pero es que los jóvenes no consumían, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pues especifiquemos que nos gusta de los años 70 los valores, pero aclaremos que no nos gusta la violencia y aclaremos que del presente nos gusta de pronto el bienestar y la evolución científica y la tecnología por su lado positivo, pero que no nos gusta o que no compartimos la depravación de los valores. Ser claros con nuestra mente es muy importante. Recordemos, el sesgo de confirmación es la tendencia a buscar, interpretar y recordar información que confirma nuestras creencias previas al mismo tiempo que ignoramos o restamos importancia a la evidencia contraria. Aquí tenemos un ejemplo. Esta historieta, ¿no? Dice él, buscando en internet, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Ah, perdón, no, dice ella, no, papá, esa es una noticia falsa. Y él dice, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Y ese es un problema del ser humano. Muchas veces nosotros en la parte espiritual buscamos leer nuestra Biblia o lo que leamos para relacionarnos con Dios, pero lo leemos de una forma que apruebe o refuerce lo que nosotros creemos y lo que nosotros no queremos cambiar. En la parte emocional, queremos recordar solo aquello que nos mantenga en una comodidad y en un bienestar. E incluso vamos por la vida seleccionando verdades que nos ayuden a mantenernos en nuestra zona de confort. Por ejemplo, el joven que no le gusta el estudio suele decir, la Biblia dice, por nada estéis afanosos. A Pablo le dijeron, el mucho estudio te está volviendo loco. Salomón dice en Eclesiastés que el mucho estudio es fatiga para el alma. Así que, mamá, tengo 3 evidencias para no estudiar. A ver, pero ¿qué dice Proverbios? Que lo escribió el mismo Salomón. Mira la hormiga, oh perezoso, ve sus caminos y sé sabio. Aprovecha la juventud. Entonces, siempre la mente va a estar buscando información que le ayude a apoyar su zona de confort justo donde estamos haciendo cosas que nos están perjudicando nuestra área física. Ejemplo, en un caso de la alimentación, ¿no? El médico me dice, no coma chicharrón, no coma cerdo, no coma eso que le va a hacer daño. Y entonces dice la mente con el sesgo dice, de algún mal tenemos que morirnos. Y si de repente por ahí alguien que se cuida mucho resultó enfermo y dice, pero mire fulanito tanto que se cuidaba y como resultó de enfermo. Entonces, ese es el peligro del sesgo de confirmación,
que solo va a buscar aquello que le demuestre que usted tiene la razón. Y eso es una gran equivocación. Aquí tenemos un ejemplo más, más explicativo, más con diagrama, ¿no? ¿Qué es el sesgo de confirmación? Tenemos dos círculos. Uno representa las evidencias, pruebas e información. Todo este círculo de acá representa eso, evidencias, estudios, investigaciones, información que hay en Internet, etc. Pero aquí tenemos nuestras creencias. ¿Cuáles son nuestras creencias? Este punto es muy importante. Con algunas personas en terapia manejamos el concepto cuestiona tus creencias. ¿Cómo, Fabio? Sí, cuestiona tus creencias. ¿Pero cuáles? No. No estoy diciendo que te vayas a volver ateo, no. Cuestiona tu forma de creer erradamente. ¿Por qué crees tú que está mal estudiar, por ejemplo? ¿Por qué crees tú que no hay que ahorrar, que hay que disfrutar el presente y dinero que llegue a nuestra mano hay que gastarlo y disfrutarlo porque eso es lo que nos queda? ¿Por qué cree usted que no es bueno para nada? ¿Por qué cree usted que los tiempos pasados fueron mejores que el presente? Si hoy día tenemos más oportunidades de desarrollo y progreso. O sea, por favor, cuestionemos nuestras creencias. Entonces, hay evidencias, pruebas e información, están nuestras creencias y lo que creemos es esto, el sesgo de confirmación. O sea, un pequeño porcentaje viene a determinar el 100% de nuestra creencia. En pocas palabras, por ejemplo, hablaba con alguien y hablábamos sobre la triquinosis, que es un parásito que está en la carne del cerdo, y le hablaba sobre esto y me decía, no, pero es que yo investigué, obviamente a él le gusta mucho esto, yo investigué y me dijeron que si lo cocinaba y luego lo fritaba, el parásito desaparece. Bueno, pues el sesgo de confirmación, tú estás buscando argumentos que te ayuden a seguir defendiendo aquello que te gusta, al no salir de tu zona de confort. Otro ejemplo, quieres emprender un proyecto, pero dices, no lo voy a hacer porque ¿para qué ser independiente o para qué ser autónomo si en mi país cobran muchos impuestos? Eso es mejor, esto es un ejemplo, es mejor ser empleado. Bueno, pues ahí estás con tu sesgo de confirmación buscando información e ideas y conceptos que te ayuden a mantenerte en tu zona de confort. ¿Cuáles son las principales características del sesgo de confirmación? Búsqueda selectiva de información. Es como cuando, recuerdo que fuimos a un país y fuimos a comprar estábamos por la calle, fuimos a comprar unas mandarinas y ¿a cómo? Bueno, a tanto. Ah, bueno, cogimos una bolsa y empezamos a escoger. La señora dijo, no señor, déjeme, yo le empaco las mandarinas, tiene que llevarlas revueltas, grandes, medianas y pequeñas, verdes y maduras. Bueno, está bien, no hay ningún problema. El sesgo de confirmación funciona de esa forma. Solo va a escoger lo positivo del pasado, que está bien, ¿no? Hasta ahí está bien. ¿Cuál es el problema? Que va a escoger lo positivo del pasado o lo positivo de tu zona de confort solo para quedarte lamentando o para acomodarte ahí y nunca salir de ese lugar que te está perjudicando. A ver, alguien me decía, no, pero es que tomar eso no es tan malo, eso si uno lo hace de esta forma puede ser mejor. Es que yo lo investigué, yo hice esto y aquello. Bueno, interpretación sesgada. ¿Qué es una interpretación sesgada? Mire, hay personas que me preguntan sobre la situación de nuestro país, Colombia, y yo le digo, mira, la verdad me cuesta tanto trabajo poder tener un criterio propio, objetivo para opinar lo que está pasando, porque es que voy y le pregunto al de lado de allá y me explica y parece que me convence. Luego voy y le pregunto al de lado de allá y parece que también como que ambos tienen la razón. Claro, si yo le pregunto a una persona que cree de esa forma, pues ella siempre va a contestar de una forma sesgada. ¿Qué tengo que hacer? Ir a una fuente más objetiva o ver estadísticas, lo bueno y lo malo del gobierno pues actual. Ignorar información contraria. Esta parte es muy importante. No, es que ¿cómo se le ocurre? Vea, por ejemplo, ¿qué día pasó algo triste? Y esto es un ejemplo del sesgo mental. Dos amigos se pusieron a tomar alcohol en la costa de Colombia y uno empezó a defender al presidente actual y otro a atacarlo. Y al final creo que uno de los dos, no sé cuál, sacó un arma de fuego y mató a su amigo porque le estaba contradiciendo. Bueno,
su opinión política. Y tiene que ver con el sesgo de confirmación. Ya son casos como muy radicales y extremistas. Influencia la emoción. Claro, si yo estoy un 24 de diciembre solo en mi casa y pongo música melancólica y fuera de eso ese día mi jefe me regañó, la moto se me pinchó, todavía no me han pagado el salario de este mes, no tengo para el estreno y de repente empiezo a ver por la ventana cómo las demás familias disfrutan de esta fecha, pues yo voy a empezar a ver mi pasado con melancolía, pero dejo de ver con objetividad mis momentos de la infancia. Solo veo que fueron momentos maravillosos, pero ignoro que de pronto papá maltrataba a mamá. Un ejemplo, o viceversamente, o que vivíamos en una pobreza absoluta donde a veces pasábamos días sin comer. Pero el sesgo de confirmación solo va a buscar aquello que te ayude a torturarte o sabotearte más el presente. Tenemos estos ejemplos comunes. Un médico tiene una hipótesis y solo va a buscar evidencias que le aprueben su hipótesis. Y se queda ahí. Y ese es un peligro muchas veces con las personas que tienen tanto poder sobre la multitud. Hablemos de personas que tienen muchos seguidores, personas que nadie se atreve a cuestionar lo que piensa o lo que dice porque dicen, no, es que es una eminencia. Así, pero que tenga un sesgo. Por ejemplo, por ahí en Colombia hay alguien que dice que es doctor en medicina, médico, y él aprueba y da fe que hay que comer carne y habla en contra de las frutas y las verduras. Y imagínense, y mucha persona que le gusta esta dieta o esta alimentación dice, es que esto es lo mejor. En la vida diaria, ¿creemos que un alimento es perjudicial? Si creemos que un alimento es perjudicial, es más probable que empecemos a prestar atención a las noticias que hablan de justamente los efectos negativos, pero ignoramos aquellos beneficios, ¿no? Aquellos beneficios que nos ayudan a gestionar de una forma mejor pues nuestra forma de pensar realmente. ¿Listo? El marketing. Una empresa puede mostrar testimonios positivos para reforzar la decisión de compra de un cliente interesado, apelando a un sesgo de confirmación para que se decida. Entonces, por ejemplo, yo quiero vender un iPhone, entonces digo, no, y es que este iPhone te va a hacer ver de una forma más maravillosa tus fotografías, te va a hacer verdaderamente feliz. ¿Cómo mitigar el impacto del síndrome de la edad de oro? Número 1, investigar activamente fuentes diversas. En este caso, tengamos en cuenta que el sesgo de confirmación hace parte de ese síndrome de la edad de oro. Entonces, consultar varias fuentes. Si alguien acá viene a hablarme de que los años 70, 60, 50 fueron los mejores, ok, muchas gracias, pero voy a investigar periódicos y noticias de esos años a ver qué opinaban. Buscar puntos de vista opuestos, no tengamos miedo que nos contradigan. Cuando alguien nos contradice, nosotros tenemos la capacidad de reforzar o de descubrir nuevas fuentes que nos ayudan a ampliar lo que verdaderamente creemos. Formar equipos diversos. Entonces, bueno, voy a incluir una persona que piense diferente en este equipo de trabajo para que nos ayude, ¿sí? Eso ayuda a mitigar ese sesgo de confirmación. ¿Por qué ocurre el sesgo de confirmación? ¿Cuáles son las causas psicológicas o el síndrome de la edad de oro? Primero, los sesgos cognitivos. Un sesgo de positividad retrospectiva. O sea, suelo recordar de forma positiva mi pasado y nada más que eso. Recordamos el pasado como mejor de lo que fue. No, es que fue maravilloso. Bueno, posiblemente si pudieses viajar a ese tiempo dirías, uy, no. Pero yo recuerdo que en ese momento estaba atravesando un problema también difícil. Tenemos el sesgo de selección. El cerebro conserva lo emocionalmente luminoso. O sea, siempre en nuestro hipocampo va a haber esos recuerdos cargados de emoción. También tenemos una ilusión de estabilidad. El pasado es fijo y por eso parece seguro. O sea, el pasado ya pasó y no puede ser modificado. Y como el pasado es fijo y el presente es cambiante, solemos nosotros viajar a ese pasado o recordarlo o sesgar nuestra mente para recordarlo porque vemos que es el lugar más seguro de nuestra vida. Función defensiva. Idealizar el pasado sirve para protegernos del presente. Claro, una persona que está atravesando, por ejemplo, un duelo, acaba de perder una mascota, un perro, un gato,
perder su empleo, tener una ruptura amorosa, pues ella va a buscar un lugar en su vida donde escapar. Y qué mejor que el de la edad de oro, ¿sí? Esta parte, ¿no? Qué mejor que ese lugar para refugiarse y evadir la responsabilidad del presente. El estrés también nos hace huir, traumas no elaborados. Hay personas que han perdido un ser querido y nunca tuvieron tiempo de elaborar un duelo. No, es que yo no tengo tiempo para esto, Fabio, me dijo alguien. Yo tengo que seguir produciendo, tengo que seguir funcionando porque tengo responsabilidades, tengo deudas, tengo una familia que mantener. Ya después miraremos cómo gestionamos el duelo, pero por ahora no lo voy a hacer. Cuando los hijos se marchan de casa, cuando ya tú has pagado tu deuda, has solucionado tu vida, llega tu mente y te lleva allá atrás y empieza nuevamente a cuestionarte para elaborar el duelo. Miedo al cambio, no, yo no puedo hacer esto, ¿cómo? Ya perdí mi trabajo, no, bueno, etcétera. O también una identidad incierta, puede pasar mucho en la juventud o en la adultez temprana, que yo empiece a cuestionar mi identidad y pueda decir, no, los mejores momentos fueron los del pasado. Falta de un proyecto vital, claro, o sea, la mente siempre quiere ver, nuestra mente siempre está viendo hacia el futuro o hacia el pasado, irónicamente, rara vez en el presente. Entonces, cuando no tenemos un proyecto claro donde llegar, cuando no tenemos una visión positiva del futuro, la mente, ¿qué hace? Pues refugiarse en la última etapa que le dio sentido a su vida y le dio seguridad a su experiencia humana. Siempre cuando el ser humano sale de una relación, hablo para los solteros, sale de una relación amorosa, va a tender a romantizar justo esa relación. No, es que esa persona tan especial conmigo, me llamaba, me escribía, me deseaba las buenas noches y ahora con esa soledad como que no voy a poder lidiar. Consecuencias psicológicas del síndrome de la edad de oro. Desconexión del presente. Ok, estás bien, está bien. Posiblemente viviste una experiencia amorosa en el pasado muy bonita, pero aquí en el presente puedes crear una buena amistad, puedes crear un buen proyecto que te ayude pues, a sentirte dueño del presente y no quedarte allá. Desmotivación y apatía, no quiero ir a trabajar. Alguien me decía, no encuentro motivación para levantarme cada mañana, o sea, todo me parece incierto, gris, melancólico. Evitación del cambio, no, ¿cómo se le ocurre que yo voy a hacer cambios? Yo me quedo en mi zona de confort. Una depresión leve, o anteriormente se llamaba una distimia. Una distimia es una incapacidad para sentir placer por las cosas que antes disfrutábamos, ahora ya no las queremos disfrutar. Dificultad para construir una identidad adulta. Esto funciona de dos formas. En algún momento le decía a alguien, le hacía una propuesta y me decía, ¿cómo se le ocurre, Fabio? Yo ya soy un viejo. Y yo, escúchate, tienes 31 años y estás hablando como si tuvieses 95. No, pero es cierto, usted lo que me está diciendo es, no, eso es algo tonto, Fabio. ¿Cómo? Yo me voy a poner a estudiar. Mi hermano, Nelson Mandela estudió después de los 70 años y en la cárcel. Entonces, muchas veces nosotros, el sesgo y vivir en el pasado, en esa edad de oro, lo que hace es romantizar lo que verdaderamente no fue como lo recordamos y ayudarnos a evadir el presente que tiene más oportunidades que vivir en el pasado. Otra consecuencia, anclarnos a una relación del pasado. Ay, mi mejor relación fue. Yo recuerdo que alguien decía delante de su esposo, ay, recuerdo tanto a mi primer marido, él era tan detallista, tan romántico, y yo, hija, respete un poquito a su esposo del presente, ¿no? No, Fabio, pero es que es verdad, es cierto. Y yo, no, o sea, le estás faltando al respeto, le estás bajando la autoestima a ese pobre hombre. Y tristemente, a veces en la insolencia por vivir tan anclados en el pasado o en el síndrome de la edad de oro pasa eso. Cuando era joven, ¿sí? Ay, recuerdo ese romance que tuve con X o Y persona. Ok, entramos a la recta final de la exposición para no quitarles tanto tiempo. ¿Cómo superar el síndrome de la edad de oro? Tengan en cuenta que esta charla está siendo grabada y también yo no tengo ningún problema compartirles este material allí en el grupo de WhatsApp que hemos creado de Libremente. Paso 1, reconocer. Este sí es una necesidad que todo mundo necesita si quiere hacer cambios. Reconocer que está idealizando el pasado y empezar a desmontar la fantasía.
Ok, está bien, Fabio. O sea que esto es un diálogo conmigo mismo. Ok, Fabio, o sea que nuestra adolescencia no es como lo imaginamos. No, ¿cómo se le ocurre, Fabio? Te hacían bullying, se burlaban de ti, te ibas al colegio y aguantabas hambre, bueno, etcétera. Ah, ok. O sea que al menos ahora no me hacen bullying y al menos tengo mis 3 comiditas aseguradas. Ajá, muy bien. Desmonta, por favor, tu idealización. ¿Cuál es el objetivo? No vamos a negar el pasado, sino a verlo de forma completa. El sesgo cognitivo nos hace ver solo esa partecita que nos sirve hoy para torturarnos y lamentarnos por lo que fue. Comparar recuerdos idealizados con evidencias reales. Preguntarle a mamá, mamá, si era así como yo lo imagino. Invitar a recordar tanto lo positivo como lo negativo, no hay ningún problema, solo para contrarrestar el síndrome de la edad de oro, ¿no? Comprender que el cerebro embellece el pasado para protegernos, o sea, al cerebro no le conviene que este ser humano viva deprimido, entonces lo que hace es hacernos ver el pasado como algo maravilloso, ignorando el cerebro que esto nos va a llevar a vivir nostálgicamente el presente. La nostalgia nos recuerda, perdón, la nostalgia nos cuenta una historia verdadera, pero incompleta. Ese es como el poder de la nostalgia. Nos hace ver solo una parte, pero incompleta. Es verdad, pero incompleta. Paso número 2, entender qué función psicológica cumple el pasado idealizado. Entonces, un ejemplo, mantenernos vivos, ¿no? Mantenernos aquí en el presente. A ver, distraernos del dolor presente puede ser una estrategia o un objetivo de idealizar el pasado. ¿Qué emoción evita la nostalgia? O sea, justo cuando pasa qué, es que yo viajo al pasado o evoco recuerdos de la edad de oro. Justo cuando pasa qué. Justo cuando voy mal en la relación, justo cuando voy mal en el trabajo, justo cuando tengo un dolor fuerte, justo cuando tengo un malestar en el presente que no quiero enfrentar o resolver, o que no quiero tomar decisiones para hacer cambios radicales y evitar ese bucle que me lleva a sufrir constantemente. Entonces, ¿qué hace mi mente? Llevarme al pasado donde no hay dolor, según ella. ¿Qué parte del presente nos cuesta afrontar? Una relación negativa, tóxica, un empleo que no me gusta, una relación con compañero de trabajo que no disfruto en absoluto. Bueno, hay que cuestionarnos esta parte. ¿De qué nos protege mirar hacia atrás? Recordemos que es un mecanismo. Dijimos que no era una enfermedad y que no era un trastorno, es un síndrome, es un hábito que la mente adquiere para evadir el presente. Entonces, ¿de qué me está protegiendo mi mente cuando ve hacia atrás? La nostalgia es un refugio emocional, no un destino emocional. Si estamos pasando momentos tristes, pues vamos a vivirlos, pero no nos vamos a quedar estancados o anclados en ellos. Paso número 3, este es uno muy importante, reconstruir el presente. Tengan en cuenta que el ser humano vive, siente, experimenta e interpreta gracias al lenguaje. Aquí nos estamos comunicando, pues gracias a que manejamos la misma lengua, el mismo idioma. Y para que el ser humano pueda tener un buen bienestar, valga la redundancia, un bienestar psicológico, emocional y espiritual en buenas condiciones, tiene que reconstruir el presente. Entonces, por ejemplo, aquí entra en juego la regulación emocional y la flexibilidad psicológica. Ah, ok, pues tengo un patrón que no me cae muy bien. Ok, está bien. Vamos a regularnos emocionalmente, vamos a hacer una respiración consciente y vamos a pensar en que tengo muchas deudas en el banco, así que no puedo renunciar a ese trabajo y no puedo ir y decir unas cuantas verdades que quisiera decirle y irme de esta empresa, porque me voy a quedar sin empleo y ahora sí viene lo peor. Entonces, mejor voy a tener una flexibilidad psicológica. Voy a dejar de ver a mi jefe como un ser humano y voy a empezar a verlo como el jefe que es y aceptarlo de esa forma. Ahí tengo que ser yo flexible psicológicamente. Tener atención plena aquí, en el presente, en el ahora. Un ejercicio que nos ayuda mucho a reconectar con el presente es conectar los sentidos. Entonces, por ejemplo, identificar, cuando mi mente se va a la edad de oro, identificar aquí en el presente 2 sonidos, identificar 3 olores y palpar una superficie corrugada y una superficie suave, ¿sí? Pulida. Y eso me ayuda a volver al presente. Hacer actividades que producen sentido, no placer inmediato. Esto es muy importante. Justo hoy escuchaba una conferencia y decía que en la actualidad todos estamos persiguiendo una felicidad mediática y falsa, vana.
Entonces, bueno, llego del trabajo cansado y desmotivado, entonces voy a estar en mi teléfono 15 minutos y cuando me doy cuenta ya han pasado 2 o 3 horas. Pero yo puedo empezar a hacer actividades que produzcan sentido. Caminar, trotar, regar el jardín, conseguirme una mascota, salir a la calle y hacer alguna obra benéfica, ir a un ancianato una vez al mes y llevarles un postre. Bueno, qué sé yo, cosas que verdaderamente le den sentido a nuestra existencia humana. Porque quedar anclados en el pasado es algo pues triste y melancólico. Por aquí se me viene a la memoria una canción romántica por ahí de los años 70 y se titula Lady, Lady se pinta los ojos de azul. Y dice que Lady tiene más, a ver, de forma algo así como metafórico, dice que tiene mucha edad, más de 100 años, pero se pinta de azul como una chica adolescente y nunca se casó esperando a ese amor que nunca llegará. Entonces, esa canción representa esa mente que se queda viviendo anclada en el tiempo, en la edad de oro, y de ahí no quiere salir y no quiere enfrentar ni afrontar el presente. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Mire, he conocido varios casos. Yo creo que todos los que estamos aquí, que somos casados o tenemos una relación seria o no seria, pues creo que todos tuvimos una primera experiencia sentimental y amorosa en nuestra adolescencia. 14, 15 años, 12, 13, 17, bueno, eso es muy relativo. Y por cosas del destino y por cosas obvias, eso nunca se formalizó. Aunque siempre pensamos que iba a ser esto, la relación que tendríamos por el resto de nuestras vidas. Y de repente nos separamos. Y bueno, formamos nuestro hogar, pasaron 15 años y de repente apareció esa persona en nuestra vida. Y he visto muchos hogares que fracasan porque quieren ir a terminar de cerrar un capítulo de una relación romántica y emocional que ellos recuerdan aquí a los 35 años con una mente, perdónenme la expresión, infantil y adolescente. ¿Por qué? Porque la mente se amaña ya. Claro, pues justamente así ya tuvimos una discusión con nuestra esposa, con nuestro esposo y con nuestros hijos que son bien rebeldes y de repente me escribe mi amor de los 15 o 13 años, pues más rápido me hace viajar a la edad de oro. Pero las cosas no son tan románticas como parecen. De seguro que si te hubieses casado con ella o con él, hoy estarías afrontando y enfrentando las mismas dificultades que hoy estás afrontando y enfrentando con ese esposo o esa esposa o esos hijos que Dios y la vida te dieron. Rutinas que generen estructura. Tener una agenda es clave. Bueno, me levanto, hago esto, aquello. Bueno, es muy importante leer un libro, etcétera. Reforzar vínculos actuales, mejorar de pronto la relación con tus familiares, tus seres queridos, etc. El antídoto del pasado idealizado no es olvidarlo. No, aquí yo no quiero que ustedes se vuelvan amnésicos, ¿no? No. Ustedes tienen que seguir recordando. Pero es construir un presente que importe, porque después de todo nosotros somos el resultado de nuestro pasado. Pero para vivir el presente, no para quedarnos anclados al pasado. Paso número 4. Procesar duelos y temas inconclusos. Hablábamos un poquito del duelo, ¿no? Muchos casos del síndrome de la edad de oro son porque en realidad hay duelos congelados. Una etapa, ¿sí? Por ejemplo, he conocido mejor, casos donde una persona de 40 años de repente, ¡pah!, empieza a comportarse como un adolescente de 15 que nunca fue. Se manda a tatuar, a colocar piercings, deja su familia, empieza por allí a tener sus aventuras. ¿No? ¿Qué? Pero le llegó la adolescencia tardía. Bueno, posiblemente algo pasó en su adolescencia. Una relación nunca se cerró, una oportunidad. Hay gente que no, pero es que yo, ¿por qué no pude iniciar la universidad a los 18 años? Bueno, pero tienes 25, hijo, todavía estás a tiempo. No, pero es que yo quería a los 18. Hey, hay que tener una mente flexible. Una oportunidad no procesada. No, pero es que las oportunidades solo se dan una vez en la vida. Puede ser, pero entonces busca otra en otra área de tu vida. La identidad de la juventud. Nosotros tenemos que saber quiénes somos. ¿Qué significa trabajar esto? Validar la tristeza. Bueno, voy a reconocer de que pues perdí mi juventud, pero eso no significa que también voy a perder mi adultez o mi edad adulta. Nombrar las pérdidas, darle un nombre, así como que vea, esto se llama de esta forma y lo coloco acá.
Por ejemplo, esto se llama tristeza y lo coloco aquí. Esto se llama emoción o idealización romántica y lo coloco aquí y no va a tener poder sobre mi razón. Aceptar el cambio como parte natural del desarrollo también es muy importante dentro de este proceso. Y el quinto paso, crear una narrativa futura. Les decía anteriormente que todo lo que existe y lo que experimentamos surge a través de nuestra narrativa. Cómo nos contamos el pasado, cómo nos contamos nuestra vida, cómo nos contamos la interpretación de nuestro presente. Entonces, el futuro debe ser creíble, no fantasioso. Pues bueno, si yo siempre he querido estudiar, a ver, lo he querido, ¿no? Sí, ok, tengo 40 años, bueno, ¿y qué me impide estudiarlo? Bueno, voy a estudiarlo, ¿por qué? Bueno, quizás no llegue a desarrollar y a jubilarme en mi profesión, o quizás sí, pero voy a tener un futuro creíble, pero no fantasioso. No, pues entonces me dijo alguien, pues entonces voy a ponerme a entrenar fútbol y voy a ser muy bueno entrenando y voy a clasificar y voy a ser un profesional en la selección de mi país. Yo le digo, escúchate, tienes 25 años, ya no puedes hacerlo. No, Fabio, ¿cómo me dices eso? No seas negativo. No, hijo, es que es realismo. Tienes 25 años y, pues a ver, no puedes, ya no puedes ser futbolista. Para que tú aspires a ser futbolista profesional, tuviste que haberte ingresado en clubes deportivos a la edad de 12 años. Y a tus 25, muy difícilmente lo vas a lograr. Tener metas pequeñas y progresivas. Bueno, voy a empezar a leerme 2 páginas al día. Voy a empezar a hacer, quizás no a estudiar, pero sí a hacer cursos online de esos gratuitos o no gratuitos que hay en internet. Visualización realista de escenarios futuros. Oiga, y yo puedo hacer esto y aquello con mi vida, bueno, etcétera. Conectar con proyectos significativos, ya hablamos un poquito sobre esto. Y ampliar la identidad, más, nuestros roles, más posibilidades, que podamos ampliar nuestra mente al futuro y no cerrarla al pasado. Y quiero terminar con esta frase. Solo dejamos de vivir en el pasado cuando el futuro vuelve a ser posible. En pocas palabras, el ser humano deja de vivir en el pasado, cuando cree que el futuro es posible, cuando le gusta y le agrada el presente. Muy bien, queridos amigos y presentes, gracias por la atención. Y bueno, vamos a dejar un espacio para dudas, inquietudes, comentarios. Pueden abrir sus micrófonos. Y bueno, quiero también escucharlos. Pueden de pronto hacer una retroalimentación o un aporte significativo. Con mucho gusto lo pueden hacer.